Les bendigo a todos en esta noche. Se pueden sentar los que están de pie. Bendecimos a los que nos escuchan y damos gracias al Señor por su gran amor, su bondad y misericordia. Amén. Amén. Qué bueno descansar en la presencia del Señor. Él es nuestro descanso. Nuestro verdadero descanso es el Señor. No es el día, es el Señor que nos hace descansar. ¿Y cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Maravilloso es el Señor. Continuamos con nuestro tema. Falta la mitad del tema del miércoles. Estamos hablando del espíritu y del alma. Pueden colocar la fe proféticamente, pero de la misma parte, creo que íbamos en la 10. Esto es continuación de la 10, pero hoy vamos a hablar de la mezcla del espíritu y el alma. Un gran problema en los creyentes. La mezcla del espíritu y el alma. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o del alma, porque el deseo de la carne o del alma es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne o el alma, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Estamos? Hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra alma. El alma quiere hacer unas cosas, pero el espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, quiere hacer otras. Y entonces hay una batalla interna que a veces los creyentes no logran entender, pero que se dejan mover fácilmente según el tiempo y la ocasión en que estén caminando en esta tierra. Las diferencias se las voy a recordar, un pequeño resumen de la enseñanza pasada. Diferencia clara entre el alma y el espíritu. La creencia desde el alma reacciona, pero la fe desde el espíritu discierne. Anoten eso porque es importante para que ustedes lo vean. Siempre el alma en su creencia va a reaccionar a algo, pero la fe desde el espíritu discierne las cosas que vienen del Señor. La creencia desde el alma depende de emociones, pero la fe del espíritu depende de la revelación. La creencia desde el alma se mueve por impulsos, pero la fe del espíritu se mueve por convicción en las promesas del Señor. Las creencias desde el alma buscan resultados rápidos, pero la fe del espíritu confía en el proceso del Señor. Las creencias desde el alma declaran sus deseos y plasman sus deseos, pero la fe desde el espíritu declara la palabra de Dios. Para que tengan en claro, hay una gran diferencia entre el alma y el espíritu. El gran problema es la mezcla y es un peligro para nosotros los creyentes. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Miren cómo Pablo habla a esta iglesia, de manera que yo
hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Cuando se habla de carnales en la Biblia se está hablando del alma, porque la carne por sí sola no hace nada, sino como a personas almáticas, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois almáticos, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones. Viene una pregunta: ¿no sois almáticos y andáis como los hombres naturales? Cuando no aprendemos a caminar verdaderamente en el Espíritu, entonces vamos a movernos en el alma, y es lo que Pablo está hablando aquí a la iglesia. Y no es porque sean niños y que hayan nacido con un espíritu chiquitico, no. Pablo está haciendo aquí una comparación y les está exhortando de que no puede hablarle como a espirituales, sino como a almáticos, como a niños en Cristo, que no entienden nada. Y a veces pasa dentro de muchos hermanos, muchos creyentes, lo mismo. Y eso se nota porque sencillamente andan en celos, en contiendas, en divisiones, en envidias, pero creen que son espirituales y están siendo semejantes a los hombres naturales, y el Señor es el que aprueba las cosas en nosotros. Tú puedes decir que eres muy espiritual, pero si en ti hay celos, hay divisiones, hay contiendas, murmuraciones, estás fuera del Espíritu. Estás siendo gobernado por tu alma, porque tu alma reacciona. En cambio, tu espíritu, si el alma reacciona, ¿qué hace el espíritu? Discierne la voluntad del Señor. Y si discierne el espíritu, entonces ya no me voy a mover en una reacción, sino me voy a mover en la voluntad del Señor. Y el Señor me va a recordar que los celos son diabólicos. El Señor me va a recordar que aborrece que hayan divisiones dentro del cuerpo de Cristo, que hayan disensiones, que hayan envidias. Pero la gente almática anda dentro de la congregación, gobernados por su alma, reaccionando a todo lo natural, y no logran discernir las cosas que son del Espíritu. Y es un gran problema para muchos creyentes. Así es de que tenemos que despertar, mis amados hermanos, y empezar a pedir ayuda al Espíritu Santo. Señor, yo no quiero seguir almático, almática, yo quiero caminar en el Espíritu. ¿Dónde dice eso en la palabra? Ustedes que leen Biblia y que vienen a aprender y a enseñarme también, que debemos de andar en el Espíritu. ¿En dónde? En Gálatas ya lo leímos, pero hay otro libro, el libro de Romanos. Vaya al libro de Romanos rápidamente. Mira el capítulo 7 o el 8, creo, versículo 1, a ver qué dice por ahí. Escuchen bien lo que dice este pasaje. Porque hoy en día los cristianos creen que están muy bien con el Señor y no se han dado cuenta que están almáticos y están desagradando al Señor por reaccionar y no por intuir la voluntad del Señor.
En Reina Valera del 60 dice, y los que viven, estamos Romanos capítulo 8, les voy a leer el versículo 8 del capítulo 8 de Romanos. Y los que viven según el alma no pueden agradar a Dios. Como dice, a la voz de dos, 1 y 2. Los que viven según el alma, la carne, no pueden agradar a Dios. Así canten, prediquen, sirvan, sean líderes, ministros, estén ungidos con don de profecía, de sanidad, lo que usted quiera. Pero si usted se está moviendo en su forma almática, no puede agradar a Dios. Así de que no se engañen más, creyendo que Dios está muy contento con las acciones del alma y las reacciones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. El hombre o la mujer espiritual ama. ¿Qué escucharon? El hombre o la mujer espiritual ama. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Si lo hace por conveniencia, es un hipócrita y desagrada al Señor. Y para el creyente cree que no, es muy fácil. Dios me entiende y Dios me conoce. Si Dios lo conoce tanto, entonces mire lo que pasa en versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación, escuchen bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Examinémonos en esta noche. Los que no andan conforme al alma, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación a los que andamos en el Espíritu. Porque nosotros siempre queremos acomodar la palabra y dentro de las congregaciones hay cantidad de hermanos almáticos que no están agradando al Señor y creen que no hay ninguna consecuencia, ninguna condenación. No, yo ya estoy en Cristo. O sea, si yo digo que estoy en Cristo y odio a mi hermano y envidio a mi hermano y murmuro de mi hermano y juzgo cosas que no tengo que juzgar, ¿estoy agradando al Señor? No, me estoy desengañando a mí mismo. Yo sé que esto no les da explosión en el alma, pero si les profetizo cosas maravillosas, salen sonrisas, aplausos y así es. Pero es la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No solamente en Cristo, escuchen bien, porque estar en Cristo es hacer lo que el Espíritu quiere y no lo que el alma desea. Su alma anhela avaricia, división, celos, contiendas, chismes, murmuración, juzgamiento, condenación hay para los que andan en ese tipo de alma. Y después, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué nos va así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no me salen las cosas? ¿Y por qué? Porque hay una condenación, una consecuencia por andar almático, confesando que anda en Cristo, pero almático. Si nacimos de nuevo, debemos de caminar, ¿por qué? Por el Espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Pero mezclar las obras del Espíritu y las obras del alma es muy peligroso. Y no es porque nuestra alma sea mala, no, sino porque no hemos hecho lo que dice la palabra con nuestra alma. Cuando tu alma gobierna, tú te puedes mirar al espejo y eres una mujer natural.
o un hombre natural. Si tú estás en tu alma y actúas en tu alma, Dios te cuenta como un hombre o una mujer natural. Y eso le está pasando a muchos cristianos hoy en día. Apagaron el espíritu. Otros lo tienen ahí a media luz. Porque aunque nacieron del espíritu, han abandonado la fuente, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere llenar, llenar, llenar cada día. Y entre más nos llena el Espíritu, más luz tenemos. Más vida tenemos en Él. Pero muchos están dejando apagar la vida del Espíritu. Y entonces caminan en su alma. Hoy están bien, están llenos de fuego del Espíritu, quieren servir, quieren hacer, quieren diezmar, ofrendar, servir, predicar el Evangelio, hacer discípulos llenos del fuego, están en el Espíritu, aman, perdonan, no les importa nada, todo les resbala, pero a la otra semana, ¿cómo están a la otra semana? Almáticos. Me hizo, me miró, no me saluda, ya no quiero predicar. ¿Qué manera predicar? La gente es muy dura, no obedecen, no vienen, los invito. Almáticos. El hombre espiritual resguarda, el hombre espiritual cuando predica la palabra a las personas, resguarda una esperanza de que no soy yo, sino que el Espíritu Santo va a convencer porque sembré la buena semilla y esa semilla fructificará. No, el almático hoy predica y mañana ya está hablando sandeces. Esas viejas de corazón duro, eso lo invité a la iglesia y que no, bueno, cantidad de excusas. Cuando tú le predicas a una persona del mundo, tú no les, escuchen bien, tú le estás predicando, escuchen bien, a las tinieblas. Tú le estás predicando a gente ignorante, a gente que no logra entender aún las cosas espirituales porque están en su alma, están en tinieblas, están separados del Señor. Entonces tu lucha no es contra las personas, tu lucha es contra el reino de las tinieblas que están gobernando esas personas. Por eso cuando el Señor mandó a que predicaran el Evangelio y sanaran a los enfermos, sus discípulos llegaron todos contentos. Señor, los demonios se nos sujetan. Gente se sanó. Y el Señor, ellos todos eufóricos, todos contentos. Sí, todo muy lindo, pero ustedes guárdense, cuídense. Cuídense ustedes para que sean salvos. Y eso es una gran verdad. Predicarle al mundo perdido, al que está en oscuridad, es ir a romper los argumentos del diablo que tiene esas mentes cautivas. Todas las tinieblas que entenebrecen la mente para que no resplandezca el Evangelio de Cristo. Por eso no es tan fácil hacer un discípulo hoy en día. Y más con el corazón endurecido por causa del amor al dinero. Escuchen bien, ¿por causa de qué? A veces dejamos de venir un miércoles, un domingo o 3 domingos, ya no nos importa por causa del amor al dinero. Y uno de los grandes ídolos que a la iglesia se le ha olvidado derribar es el amor al dinero, el espíritu de Mamón. Se le ha olvidado. Y creen que están bien adorando al único y verdadero Dios, pero el espíritu de Mamón los gobierna sutilmente y están enfocados a hacer lo suyo en su alma, porque no están en el espíritu, están en su alma, y voy a organizar, y voy a hacer, y voy a planificar, y voy a levantar esto, y voy a conseguir el dinero, porque quiero hacerlo en mis fuerzas, dirigidos por el espíritu de Mamón, porque no han logrado derribar ese ídolo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el principio.
del versículo, pero me gustaría que lean lo que sigue. Vayan a la escritura. ¿Cuál es la consecuencia de idolatrar al espíritu de Mamón? Tener amor a la avaricia, al dinero. ¿Dónde está? Por allí en Timoteo. ¿Alguien que lo lea rápidamente? Escuche, ahí, despacito. Por el amor intenso al dinero, a su ídolo, ¿cuál es la consecuencia? Se han desviado del espíritu, de la fe verdadera, y se han causado cosas dolorosas. Y después, no, es que Dios me está castigando. No, es que el diablo me está atacando. No. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Pero no los escucho. Si está dormido, sacuda ya a su hermano. Dígale, el culpable soy yo, por dejar que mi alma gobierne, que ame a ese ídolo. Porque no tengo la capacidad de animar a mis hermanos que no idolatren a Mamón, sino que por el contrario, no, sí, busque dinero, haga esto, haga lo otro. Queremos estar bien. Si no estás bien con Cristo, no estás bien con nada. Por amor al dinero se desvían de la fe y solo viene una consecuencia: cantidad de males y dolores. Pero asumen que están bien con el Señor. Y su alma gobernando, su espíritu apagado y un Cristo imaginario en su mente. Qué tristeza, que ojalá no sea así entre nosotros. El alma es parte de lo que Dios nos entregó, pero el alma no tiene que gobernar. El alma nuestra tiene que ser transformada y que nuestro espíritu gobierne bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el orden. El Espíritu ilumina mi espíritu, me llena de su palabra, de su dirección, de su sabiduría, para que mi espíritu crezca a la imagen de Él y mi espíritu empiece a gobernar el alma, mi alma sea sometida al espíritu, mi alma obedezca a lo que el espíritu quiere y esté siendo transformada en su forma de pensar, de accionar y de sentir. Pero hay tanto descuido en estas cosas que mire lo que pasó en Mateo 16, 17. ¿Qué dice allí? Alguien que participe rápidamente. Mateo 16, 17. Alguien en su Biblia o alguien que se ponga en pie y lo lea y participe. Mire, esto me gusta a mí. Jesús maravillado, ¿no? Jesús contento. ¿De quién? De Peter. El Señor todo feliz. Pedrito, estás en la jugada, estás en el Espíritu. Esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
Pero vaya al versículo 23, alguien que lo lea. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Jesús, después de alabar a Pedro, exaltarlo, que la revelación venía del Padre, que no se lo había revelado un ser humano, ahora en el versículo 23, Jesús se asombra. Ahora sí lo leemos. Oye, ¿qué ese cambio de Pedro? De espiritual a almático, bipolar. Ya se puede sentar. O sea, comienza en el espíritu, discierne las cosas del espíritu, una revelación profunda, y después, al rato, está ya pensando en las cosas de los hombres y abandonando las cosas del reino. Y el Señor ya se asombra del cambio. Pedro ya en su alma, pensando en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Eso es un síndrome de lo que hay hoy en día. Hay una enfermedad mental que se llama ¿cómo? Bipolaridad. ¿Ustedes saben cómo determinan la enfermedad bipolar aquí en lo natural, la ciencia? Cambios de ánimo, manía, depresión, soledad, tristeza profunda. ¿Desde qué año salió eso? ¿Cómo surgió eso? Eso es bíblico, no es bíblico. Lo descubrió la ciencia por allá, ¿alguien sabe? Por allá en 1800 algo. Lo descubrió la ciencia, pero resulta que antes de 1840 y pico ya existía Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, ¿qué? Porque el Señor sí discernía las cosas espirituales. Mi lucha no es contra sangre y carne. Pero Pedro está siendo influenciado por Satanás. Por eso el Señor dice, apártate de mí, Satanás. Porque el Señor sabía que estaba afectando la mente de Pedro. Y es lo que le está pasando a muchos cristianos, una bipolaridad terrible. Hablando en el ámbito espiritual y almático. El enemigo quiso también tocar a Jesús en este ámbito. Y Jesús en el Getsemaní, Mateo 26, 39, una cosa es un intento, otra cosa es lo que Pedro hizo. Pero Jesús en el Getsemaní, en su humanidad, dice, si es posible, escuchen bien, si es posible, expresión del alma, no del espíritu. Eso es una expresión del alma. Si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, Jesús como que no quería que sucediera lo que tenía que acontecer en ese momento, pero reacciona a su espíritu y gobierna el alma y dice, pero no sea como yo quiero, rendición total, sino como tú quieres. En un momento Jesús sintió eso en su humanidad, pero reaccionó, dijo, no, mejor como tú
como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Gobernó su espíritu rápidamente. Hoy en día dentro del pueblo de Dios, la gran mayoría, y duele decirlo, hay mucha gente almática. La gente almática se deja mover por todo lo externo, por la comezón de oír, por lo que ve, por lo que oye. Usted puede hablar con muchas personas donde hay una congregación que tienen un grupo de alabanza que es un conciertado, es una cosa impresionante de luces, de lujo, de coreografía. Y uno les dice, venga, ¿qué le gusta? No, yo voy a la iglesia porque me gusta la alabanza. O sea, le gusta, o sea, satisface su alma. Pero del espíritu nada. Y yo escucho la alabanza y siento paz. ¿Y quién dijo que la alabanza es para nosotros? Para eso vaya y escuche música de planchar si quiere. Pero la alabanza en una congregación va dirigida para tocar el corazón del Señor. Pero la gran mayoría voy por la alabanza. Otros van por el pastor, por el líder, porque el lugar es grande y mucha gente va. Pero se perdió el sentido correcto. Se descuidó el altar verdadero. Y el altar no es una tarima. En vez de usted estar cuidando estas 4 tablas, cuide su altar. Porque el altar suyo es su espíritu, donde el Espíritu Santo quiere morar, ministrar, ayudarle, guiarle, enseñarle, profetizarle. Ese es su verdadero altar. Pero muchos cuidan 4 palos y tienen un celo ardiente por una tarima, pero no tienen un celo ardiente por su altar, el Espíritu, donde el Espíritu Santo quiere llegar, ministrar la vida verdadera. ¿Cuántas peleas hemos tenido por esta tarima? Si un niño se sienta ahí, ay, no, quítese de aquí, que daña la santidad del altar. Mire, esta vaina no tiene unción. ¿O sí? ¿Que debo de tener honra? Sí. ¿Que debo de tener respeto? Sí. Porque todo lo que está aquí, ese tapete, esas sillas, estas luces, estas paredes, esta decoración, todo está consagrado para servicio del Señor. No es que usted se venga a parrandear aquí en la silla, ni se venga a parrandear aquí, sino que usted debe tener un celo, un respeto por la casa de Dios, sin llegar a la idolatría. Porque hay muchos que no respetan la casa para nada. ¿Cuánta reverencia yo veo en unas congregaciones donde están fuera de entender y discernir el reino, pero que por costumbre o por cultura, cuando entran a una iglesia o a una congregación, tienen una reverencia y un respeto impresionante desde que entran, y se arrodillan y se persignan y se sientan o se paran y duran hasta 1 hora de pie escuchando un sermón, pero con respeto por el lugar, por esa casa. No, los cristianos cogen la casa de Dios de pasarela, de recocha, de bar, de taberna, de todo, de cine, de espectáculo. Todo lo que está en este lugar está consagrado para que lo respetemos, porque es la casa que Dios estableció. Pero no la voy a idolatrar, ni voy a poner problema para estar en celos y divisiones ni choques, no. Pero dentro de mí sé que está consagrado para el servicio al Señor. Amén. Así es de que tengamos cuidado con eso.
Dejemos que el Espíritu de Dios gobierne y que nuestra alma se someta. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que nuestra alma se someta y que gobierne el Espíritu verdaderamente? Número 1, renueve el espíritu de su mente. Y renovarlo es decir, Señor, estoy caminando almáticamente. Señor, mi alma me está gobernando y mi espíritu está opacado. Romanos 12:2. En el punto número 1, renovación del espíritu de la mente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú no puedes comprobar la voluntad del Señor si no renuevas el espíritu de tu mente. Por eso muchos hermanos andan en confusión. Muchos hermanos, no, estoy estancado, estoy estancada. ¿Por qué? Están estancados en su mente. Porque no pueden entender la voluntad del Señor agradable y perfecta. Porque están bajo confusión en su mente. Porque no quieren renovarse. Cuando el Señor me dice que renueve es porque el Señor sabe que lo que tengo aquí me está lisiando, no me está dejando tener revelación de la palabra del Señor. No me está dejando recibir lo que el Espíritu Santo quiere traer. Por eso muchas congregaciones están quedando atrasadas, no quieren la revelación del Espíritu, quieren seguir enseñando religión en la iglesia de los creyentes. Y si usted no lo cree, podemos hacer un resumen. ¿Hacemos un resumen rápido? ¿De qué habla el catolicismo? ¿Cuál es el símbolo mayor del catolicismo? La cruz. ¿De qué habla la mayoría de cristianos o ministros? De la cruz. ¿O no es así? Así, empezando por ahí. Impedimento para que la gente haga conforme a la libertad en Cristo y decida tomar la cena o bautizarse. Entonces la iglesia cristiana opta una metodología obligatoria. ¿De dónde viene eso? Del catolicismo. Primero tiene que hacer esto, si no hace esto no puede hacer esto, y si no hace esto no puede hacer esto. Eso está dentro de muchas congregaciones hoy en día. Por eso a la gente le impiden tomar la cena si no se bautiza. ¿Dónde dice eso? Le impiden servir. Ojo, les impiden servir si están en unión libre o si tienen novia, no sé. No, usted no puede servir porque usted está en unión libre, pero sí puede diezmar, eso sí. O sea, cosas contradictorias, ¿no? Porque tanto el servicio como el diezmo son santos. No, usted no puede participar ni de la cena ni de nada. Tiene que casarse y luego bautizarse. ¿De dónde vienen todos esos dogmas? Del catolicismo. Todavía no han caído ni en cuenta la palabra diáconos. ¿Dónde la usan? La palabra diáconos. ¿Usted escucha eso? En el catolicismo, los diáconos.
¿Quién lo está usando? La iglesia cristiana. Y así cantidad de cosas que le puedo contar por encima de todo. Y el Espíritu quiere renovar a su iglesia. El Espíritu Santo quiere traer revelación de la iglesia espiritual por la cual Cristo pagó un precio y la compró con su sangre. Solo los espirituales lo pueden entender, los almáticos no. Paso número 2, ¿cómo someter el alma para que gobierne el espíritu? Permanecer en la palabra del Señor. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero qué quiere decir esto? Si permanecéis en mí, si permanecen en el Espíritu y mis palabras, que son espíritu y verdad, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es la única forma de someter el alma y que podamos vivir en el Espíritu. Tercero, vida de comunión constante con el Espíritu Santo. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Por aquí. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 4, 3, 2, 1, 0. Se les olvidó. Judas versículo 20. Juan 15:7 ya. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo nos vamos a edificar? Por medio de la fe y teniendo comunión constante con el Espíritu Santo. Vida de comunión con el Espíritu Santo es el punto número 3 y el versículo es Judas 1:20. Judas 1:20. El anterior era Juan 15:7, permanecer en la palabra. Y punto número 4, hagan morir los impulsos del alma. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, iras, contiendas, divisiones, celos. No, pero qué chévere vivir entre nosotros, con celos, con amargura, con gritería, con glotonería, con patanería, con hipocresía, con altivez, con orgullo, porque aquí solo se habla de carne. La mayoría habla de carne, sexo, adulterio, fornicación, pero no se habla de orgullo, de altivez, de envidia, de arrogancia, de orgullo, de odio, de rencor, que es lo que más se mueve dentro de los corazones de más de uno de los que estamos aquí. Pero juramos y decimos que estamos en el Espíritu y que Dios está agradado de nosotros.
Atrevámonos a decirle, Padre, ¿te agradas de lo que yo soy, de lo que yo hago? A ver qué te responde el Señor. Mis amados hermanos, la fe proféticamente no es emocionalismo. Es gobierno del espíritu sobre el alma. Cuando usted le da rabia, cuando usted le da ira, la Escritura dice que en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que está gobernando su alma y que usted en su alma desea matar al otro, pegarle al otro, abofetear al otro, ahorcarlo, degollarlo, hacerle mal en su alma. Por eso dice que en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Pero cuando el hombre dice, no, alma, yo deseo ahorcarlo, pero no, se somete. Señor, yo quiero perdonarlo. El Espíritu habla. Señor, yo lo perdono, yo quiero agradarte a ti, Señor. Voy a pasar por alto la ofensa, voy a aguantar el dolor por un momento, Señor, porque yo sé que pongo esa carga a tus pies después, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y eso es humillarse delante del Señor. Y eso es soportar la carga, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad que están operando en las personas. Eso sí agrada al Señor. Pero cuando el alma gobierna, hay inestabilidad, hay confusión, hay decisiones apresuradas, pero cuando gobierna el Espíritu, hay discernimiento, hay firmeza, hay obediencia, hay fruto. Si algo enseña el Espíritu Santo, es que cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, el Señor nos llama a que aclaremos las cosas, no a que huyamos como cobardes, sino a decirle a mi hermano, hermano, no tengo claro esto, hablemos, sea doctrinal, sea de relación, sea por murmuración, sea por voces extrañas. Pero el Señor dice, llame a su hermano y aclaren las cosas. Y es donde entra la palabra, que donde hay dos o tres, eso no es congregacional. Hasta en las oraciones escucho, no, donde hay dos o tres, el Señor está ahí. No, eso no es congregacional. Lea bien el texto. Dice que donde hay dos o tres en su nombre, arreglando los problemas entre ellos, el Señor está ahí, presente, para guiar con sabiduría, para dar tranquilidad, para dar paz, para que los hermanos se armonicen y no estén divididos. Eso es lo que el Señor dice. Donde hay dos o tres, yo estoy ahí con ellos para solucionar su problema. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Dígale, Padre, gracias por edificar mi vida. Gracias porque hoy veo que mi alma gobierna. Que necesito tu ayuda, necesito la llenura del Espíritu Santo.
Necesito conocer más la palabra, profundizar en ella, escudriñarla verdaderamente. Ser obediente a lo que tú has dicho, meditar en tu palabra. Mucha gente se dedicó a leer la Biblia, no a meditar en ella. Cuando el Señor dice que meditemos de día y de noche, nos está diciendo: yo solamente quiero que mi palabra esté en las mentes de ustedes, que de lo demás me encargo yo. El Señor nos da sabiduría para gobernar, el Señor nos da sabiduría para manejar las cosas de este mundo, de esta tierra. El Señor nos da inteligencia, el Señor nos da consejo, el Señor nos da capacidad, el Señor nos da todo, pero la base y el fundamento es su palabra. Por eso hoy en día encontramos gente y hermanos, líderes y aún ministros almáticos. Hablan como el mundo, piensan como el mundo, buscan las cosas del mundo para meterlas a la iglesia como metodologías de prosperidad, de integridad, de moralidad, de humanidad, de muchas cosas. Como si la palabra de Dios fuese incapaz de traer todas las cosas necesarias para su pueblo. Nunca las metodologías cambiarán el poder de la palabra. Así es de que reflexiona, mi amado hermano, mi amada hermana, cómo estás caminando en Cristo. Y no olvides que sí hay condenación para los que caminan en el alma. Pero los que caminan en el Espíritu verdaderamente satisfacen la obra del Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta noche te damos inmensamente gracias por tu gran amor, por tu bondad y por tu misericordia en Cristo nuestro Rey. Dele un aplauso al Señor, honre su nombre, exalte su grandeza. No sé si va a saludar a su hermano en el espíritu o en el alma. Así de que bendiga ahí a su hermano. Le bendigo a todos y a los que nos escuchan. Un abrazo para todos.